Vale. Nosotros tenemos las preguntas para usted. Para hoy nosotros queremos hablar de los mitos, leyendas y historias de la República Dominicana. sí. Y la persona que nosotros vamos a hablar es Migueli. Hola, Migueli. Hola Miguel. Hola. ¿De qué país estás? ¿De qué país soy? De la República Dominicana. Qué bonita. Okay. So, las primeras preguntas son estos. Para número uno, ¿qué historias recuerdas de tu niñez? De mi niñez, yo recuerdo cuando yo mudaba los dientes, tenía que tirarlos sobre el techo de la casa y así viene una hada o un angelito y lo coge de ahí y me deja moneda, pero la tradición es que lo pone el diente debajo de la almohada, pero en la República Dominicana tiene que zumbarlo encima del techo. Encima del techo. Sí, de la casa. De la casa. Ok, vale. So, ¿cómo las personas ir en la lugar en la casa? La leyenda es que viene un angelito, viene volando encima y coge el diente del techo, pero nadie va y se sube al techo. ¿Qué significa techo? No es problema. ¿Y Analita es el ángel? Like como Tooth Fairy? Un pequeño ángel. Sí, yeah, yo entiendo. Okay. Específicamente, ¿quién te dijo las historias? ¿Tu madre, tu padre, tus abuelos, familia, tías? Mi mamá, mi abuela, mi tía, la familia que extiende a mis primos. ¿En cuál situaciones? Cuando mudaba los dientes y también había mucha historia de un niño que se llama Pepito. Y Pepito siempre tiene estas travesuras y hace todo. Entonces esas son historias más de chiste y de comedia más que como tradiciones después de que un niño va creciendo. ¿Puedes decirnos más de esos? No sé, no es apropiado. No. Okay. Nosotros somos adultos. Sí. Okay, so wow, como yo era estoy tratando de recordar cómo que va. Entonces viene Pepito y, y entra al cuarto de su mamá y de su maestro y están haciendo cosas que hacen los adultos. Entonces, esto es inapropiado. No hay un problema. Okay. Entonces viene y le pregunta al maestro, que le pregunta a la maestra qué es su pompis y eso tambora. Entonces le pregunta qué es sus pechos y dice que son melones. Entonces después dice... Yo entiendo un poco, Uy, pero las palabras que también. yo entiendo son locas. Sí. Porque los dominicanos somos bien inapropiados cuando nosotros contamos todo tipo de historias, pero siempre tiene algo que tiene que ver con sexo y sexualidad, esta historia, entonces parte de nuestra cultura, pero a veces cuando yo era niña inmadura, yo oía estos cuentos y me reía muchísimo, pero ahora cuando miro para atrás veo como la forma que ellos sexualizan las mujeres en esta historia y es bien interesante. Hay historias como brujas o Brujas. espíritus o Que son usualmente lobos. femeninas. Sí. Sí, historias de terror, mitos. De miedos. Yeah. ¿De miedo? Que te dio miedo. No hay una historia que yo le pregunté a mi mamá, ella no se recuerda
de ninguna en específico, pero hay muchas tradiciones que hay. Sí. Vamos a suponer, si tú vas a un barrio y hay una bruja, no puedes entrar porque hay mucha brujería. Entonces a veces hay brujas o tú dices, oh, no pise en un hueco en la acera porque si no te echan mal de ojo, que es como una maldición de parte de una bruja. Pero no hay una historia específicamente que yo me recuerdo um, de terror, pero hay tradiciones o mitos, o no mitos, sino como tabús que uno no hace, no puede hacer, y tiene que ver con el horror. Pero hay una película dominicana que se llama Andrea, que es una película clásica de terror. Se trata de una muchacha que cometió suicida um, y comenzó a terrorizar a los habitantes de un campo y había una bruja que estaba haciendo brujería. Es bien una historia bien miedosa, pero... So, ¿no tienes muchas pesadillas cuando era No. niña? No, porque la cultura en la República Dominicana no es más de miedo, sino es más de comedia. Sino la historia que contamos no son de terror, sino son como historias que nos hacen reír. Entonces hay mucho más, yo sé mucho más historia de reír que de terror. Um, y la cultura de la República Dominicana se basa más en reír, contar chistes, ser bien inmaduros, pero no mucho de terror o de suspense. Cuando estaba buscando para leyendas de la República Dominicana, um, yo encontré leyendas de los indios antes de los europeos que vienen allá, los bien bienes, ¿cómo se dice? Like slaves, esclavos que ran away. ¿Que se escaparon? Escaparon, sí. Yeah, over here, sí, es que y se convirtió o se convirtieron en espíritus. lobos o hombres lobos, like werewolves. Eso es bien interesante, yo no Sí. sabía. Okay. Porque, bueno, la ciudad en que yo soy, en la República Dominicana, es una ciudad colonizada. Sí. O sea, no hay mucha historia de los ancestres que son africanos, que son esclavos, sino yo conozco más um, ancestres de Europa y de España en la ciudad donde yo estoy, entonces quizá eso es un factor porque yo no conozco esta historia. No hay problema, yo comprendo. Había una leyenda, ¿pensaste que era un poco tanto más de nosotros? Un poco, como un juegues, un tonto. No era muy serioso. Más cómico de los otros. La historia que yo te conté, no me recuerdo. Sino, la historia que yo me recuerdo más es la historia que son de Pepito. Y ese personaje es un personaje cultural que tiene muchas aventuras. Entonces, mi niñez consistía en sentándome con mi primo y hablando de esta historia de Pepito. Pero no me recuerdo más porque eso era hace mucho tiempo que yo oí esa historia. Pero todas las historias de Pepito son bien cómicas. Y también, y también solamente de comedia hay un show, Raymond y Miguel, en la República Dominicana, son estos comediantes bien famosos. Y ellos siempre hacían chistes, historias, pero no me recuerdo en particular, me recuerdo que era bien chistoso, pero su humor no era en historias, sino era como su forma de ser. Ellos eran bien traviesos y se caían y bailaban bien cómicamente. ¿Hay un libro de la historia de Pepito? Que yo sepa, no, porque son historias que se relatan verbalmente, oralmente en la cultura, pero no como que se puede leer. Entonces, o sea, nosotros no leemos mucho. O sea, mi familia no leemos mucho, al menos oralmente, sino, sí, ya, las cosas que leemos son más
más académicas, pero no son como culturalmente un libro o un pedazo de arte que pueda relatar la cultura. Ok. ¿Alguna vez ha tenido pesadillas sobre estos personajes? Si es así, ¿puede describirlo para nosotros? Pesadillas, no, pero yo me recuerdo un día que yo estaba en la República Dominicana y estaba la familia en la casa, entonces yo me dormí en un mueble y mi cabeza estaba hacia la ventana y en la ventana había como una cara de un hombre bien, pero bien diabólico y eso me asustó mucho porque tenía los ojos rojos y me veía como que se me quería matar y yo estaba bien asustada y no sabía qué hacer, pero ya, eso fue una pesadilla, pero no me recuerdo si fue que vi una película o si fue que me contaron algo bien miedoso de que surgió, pero una pesadilla. Muchísimas gracias. Es final, gracias. Sí. Gracias. Estamos Gracias. terminando.